Muy buenas compañeros, ¿qué tal estáis? Después del examen del primer ejercicio de Bomberos Comunidad de Madrid, del acceso al Cuerpo de Bomberos de Comunidad de Madrid, que se realizó el pasado 22 de marzo, quiero hacer un pequeño análisis, no del examen, sí que vamos a ver una pequeña cosa que va a influenciar bastante en el segundo ejercicio. Quiero ver qué es lo que puede pasar en el segundo ejercicio, en las pruebas físicas, más que nada porque si el tribunal cumple los tiempos, que parece ser que los está cumpliendo, ya que el primer ejercicio ha entrado dentro del tiempo que se estimaban en los comunicados oficiales, y eso dentro de Comunidad de Madrid pues es un logro porque no se suele cumplir. Si cumplen los tiempos para el segundo ejercicio, que es el de las pruebas físicas, nos vamos a ir a la primera quincena de junio, es decir, nos van a quedar de 10 a 12 semanas de entrenamiento, y creo que es muy importante que planifiquemos bien esa parte porque al contrario que otros años, parece ser que las pruebas físicas tienen mayor peso, y digo parece ser porque va a depender mucho de la nota de corte que haya en el primer ejercicio y de si hay o no coeficiente dilatador, que entendemos que sí porque es lo habitual, pero como no está puesto en bases nos pueden sorprender, y ojalá fuera así, nos sorprendieran y quitasen ese coeficiente dilatador mal llamado campana de Gauss. Vale, entonces este vídeo va a ser básicamente para ver qué es lo que tendríamos que hacer en las pruebas físicas dependiendo de en qué puesto estemos. Es verdad que todavía no hay una comunicación oficial y lo que vais a ver es simplemente ejemplos. Hay una lista que no es oficial, que bueno, están incluidos bastantes opositores y hay que fiarse obviamente de los opositores, pero normalmente la gente no suele mentir en esto. Y es verdad que hay más de 700 personas metidas y bueno, si mienten 10, 20 personas, pues tampoco es relevante para ver por dónde van a ir los tiros. ¿Puede variar? Puede variar. ¿Va a variar? Pues seguramente varíe. Pero ya tienes una aproximación y ya puedes saber más o menos en qué posición puedes rondar y qué es lo que deberías hacer con el planteamiento de las pruebas físicas. ¿Vale? Para ponerte en contexto, ¿vale? ¿De qué va a depender lo que pase en las pruebas físicas? Va a depender de la nota de corte. Y la nota de corte va a depender del número de opositores que quieran pasar, que quieran dejar pasar. Ya sabes que la nota de corte en Comunidad de Madrid no es un 5, ¿vale? No es un aprobado, como puede ser en otras oposiciones, como por ejemplo en Guadalajara. En Guadalajara, si sacas más de la puntuación que te marcan, que creo recordar que era un 5, ¿vale? La mitad de puntos, si tienes 180 preguntas, más de 90 bien, 90 netas, pues entonces pasas el primer corte. Aquí no. Aquí el corte lo ponen los opositores, ¿vale? Lo pone el tribunal en función al número de opositores que quieren dejar pasar. Si quieren dejar pasar, y esto es un ejemplo, ¿vale? Nadie sabe cuánta gente va a pasar el primer corte. Si quieren dejar pasar 400 personas, pues el número 400 es el que cierra la lista, y si el número 400 tiene 162 preguntas netas, que es un 9, pues la nota de corte son 162 preguntas netas y es un 9 la nota de corte. ¿Vale? ¿De qué más va a depender? De la campana de Gauss, que es un coeficiente dilatador. Nosotros lo llamamos campana de Gauss, pero está mal llamado campana de Gauss. Te voy a dejar un vídeo explicándotelo de forma más sencilla para no alargar mucho este vídeo. Pero vamos, básicamente lo que quiere decir esto es que si, por ejemplo, en Guadalajara tú tienes un 5 y se puntúa la prueba, en este caso, Comunidad de Madrid, primer ejercicio se puntúa sobre 20 puntos, el que tiene un 5 tiene la mitad de puntos, 10 puntos. El que tiene un 10 o el 10 marca los 20 puntos y se van repartiendo. Como un examen de toda la vida de colegio, de instituto, de universidad, ¿vale? Se extrapola así. En cambio, con el coeficiente dilatador, en vez del 5, la nota media, la nota de corte en ese caso sería el 5. Como no tenemos nota de corte, si lo ponen en el 9, se reparten esos 20 puntos, dando 10 al que pasa el corte, al que queda más abajo, y 20 a la nota de 180, ¿vale? Aunque no haya nadie. En este caso creo que sí que va a haber alguien, ¿vale? Pero serían 20 puntos el que tenga las 180 preguntas netas, limpias, buenas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que se reparten 10 puntos en menos espacio, ¿vale? En menos volumen de opositores, por así decirlo. Vamos a verlo bien para que veáis cómo influye, ¿vale? Antes de pasar aquí, os he dicho que creo que va a haber gente con 180 netas y creo que va a ser así, o a lo mejor sí, va a haber gente con más de 175 preguntas netas, y creo que esto va a ser debido al nivel que ha habido en el psicotécnico. Esto es una opinión personal, pero creo que es 100% cierta, y el psicotécnico que nos hemos encontrado dentro de Bomberos Comunidad de Madrid en este primer ejercicio ha sido el psicotécnico más fácil que ha existido nunca en la oposición de Bomberos Comunidad de Madrid. Si alguien piensa lo contrario, que me lo diga en los comentarios, que no pasa nada. Pero creo que ha sido el psicotécnico más sencillo que ha habido. Y dudo mucho
que la gente que pase, ya no solo la nota de corte, sino que la gente que está en plaza, dudo mucho que tenga, habrá un 90% más, mucho más, yo creo. Casi todos, el 99% de esos opositores tenga las 40 preguntas netas, las 40 preguntas del psicotécnico bien hechas. Y eso es muy raro en Comunidad de Madrid. Es más, la parte del psicotécnico es la que más miedo se tiene porque siempre meten algo diferente, algo que te saca de lo que estás habituado a estudiar y suele ser un nivel, bueno, pues medio alto, ¿vale? En este caso ha sido un nivel bajo. Esto es una opinión personal, pero lo vamos a ver reflejado en las notas 100% seguro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final las notas suben, ¿vale? Entonces, al subir las notas, pues influye más el coeficiente dilatador. Vamos a verlo con un ejemplo. Con coeficiente dilatador. ¿Por qué os digo siempre con coeficiente dilatador? Porque realmente esto no aparece en las bases, pero sí que es cierto que se viene haciendo desde siempre. ¿Es justo? Bajo mi punto de vista no es justo. Bajo mi punto de vista no es justo. Pero bueno, esto son opiniones y cada uno tiene la suya, ¿no? Con coeficiente dilatador, ¿vale? Con dilatación. Imaginaros que tenemos una nota, el número 400 en este ejemplo. Recuerda, son datos y plazas al azar. No tomar esto como reales, ¿vale? En este ejemplo, ¿vale? Si la nota de corte es un 9, el que tenga el 10 o el que marque las 180 preguntas netas, el que haya tenido 180 preguntas netas, pues se lleva los 20 puntos y el 9 se lleva los 10 puntos. Y el resto de puntos se reparten de forma, pues, escalonada, ¿vale? Es decir, si tengo un 9,5, pues tengo 15 puntos. Fijaros, solamente medio punto de diferencia en un examen te saca 5 puntos de diferencia en la primera prueba, ¿vale? Imaginaos que la nota de corte baja y en vez de un 9, estos son supuestos, es un 8, son 144 preguntas netas, que ya está bien, ¿vale? Es un 8 sobre 10. Vale, pues el 9,5 en este caso tendría 17,5, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más alta sea la nota de corte, más ajustado van a estar las puntuaciones, ¿vale? En este caso, la nota de corte va a depender de la gente que quiera que pase las físicas y cuanta más alta sea la nota de corte, más diferencia de puntos hay en la primera prueba entre puestos, ¿vale? Por lo tanto, más difícil es remontar en las físicas. Si la nota de corte es más bajo o si dejan pasar más opositores y en vez de 400 opositores dejan pasar 500 opositores, tienen más margen para jugar esa gente que ha quedado cerquita de plaza porque puede recortar más puntos, porque se han repartido de forma más proporcional, ¿vale? Si la nota de corte fuera sin coeficiente dilatador, fijaros la diferencia. Si el 5 marcase el corte, ¿vale? Si el 5 marcase el corte, aunque después quisieran que pasasen solo esos 400 opositores, que eso se puede hacer perfectamente, el 5 tendría 10 puntos y el que tendría un 7,5 tendría 15 puntos. En el otro caso, ni puntuaría, ¿vale? En cambio, el que tiene el 9 tendría 18 puntos. Fijaros la diferencia, ¿vale? Y después, pues se va extrapolando. El que tiene un 9,5 tendría 19 puntos. Si os fijáis antes, el que tenía 9,5, si la nota de corte es un 9, tendría 15 puntos. Si la nota de corte fuera un 8, tendría 17,5 puntos. ¿Qué pasa? Que de esta forma, las pruebas físicas sí que tienen más peso. De esta forma, las pruebas físicas tienen menos peso. Lo que se ha intentado dentro de Bomberos Comunidad de Madrid es que, aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? Para que veáis la diferencia, es que se dé más puntuación, se puntúe más las pruebas físicas que la parte del psicotécnico y temario. Es decir, primera prueba se puntúa con 20 puntos, segunda prueba se puntúa con 30 puntos. Aún así, si la nota de corte es muy alta, por mucho que se puntúe con 30 puntos las pruebas físicas, va a ser muy difícil, que no imposible, pero muy difícil remontar puestos. Fijaros la diferencia, ¿vale? Aquí tendríais los 15 puntos, el 9, la nota de 9,5 era, ¿no? Sí, 9,5. 9,5 que serían 19 puntos. Si nos vamos a una nota de corte de un 8 serían 17 puntos y medio. Fijaros la diferencia, es que es un punto y medio. Y si nos vamos a una nota de corte de 9, nos vamos a 15 puntos. Ya estamos hablando de 4 puntos de diferencia. Por eso es tan importante el examen de temario psicotécnico dentro de Comunidad de Madrid. Ahora bien, ¿que esto es más justo que esto? Esto, cada uno que opine. Yo creo que no. Que lo más justo sería esto para que tuvieran también más peso el segundo ejercicio. Porque al final parece ser que se busca más una persona que memoriza que una persona que está más preparada y cada vez en Comunidad de Madrid está tendiéndose a esa línea. Porque
Sí que es cierto que la prueba de conducción la han eliminado porque no era tan objetiva, sino era bastante subjetiva, pero se pueden hacer de otras formas. Y al final estamos enfrentándonos a una oposición muy grande solamente con 2 pruebas. Primera parte, psicotécnico y temario, y segunda parte, pruebas físicas, de las cuales si te quedas muy bien colocado en la primera, es difícil que te muevan en la segunda, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que pasa con las pruebas físicas. Como bien sabéis, son 6 pruebas y os he puesto que va a ser en 3-4 días. ¿Por qué en 3-4 días? Porque hubo una oposición, quiero recordar que en las 100, que se separaron 2 pruebas. Lo normal es que sea un día el 60, el 300 y el 2000, otro día la trepa de cuerda y el press de banca y el último día la natación con el control antidoping, ¿vale? ¿Qué pasó en esa oposición? Que se separaron el 60, el 300 y el 2000. Obviamente, si te separan el 60 y el 300 del 2000, las notas del 2000 pues suben. No es lo normal. Yo solo lo he visto una vez. Entonces, vamos a tomar como referencia que se van a hacer el mismo día. Y más siendo junio, ¿vale? Si es la primera quincena de junio y no hace tanto calor, y se pueden hacer el mismo día sin ningún problema. ¿El tiempo entre pruebas? Pues va a depender de los opositores que estén ahí, ¿vale? Pero dejaban bastante tiempo. Yo creo recordar que entre el 300 y el 2000 se me fueron 40 minutos, 50 minutos, o sea que te da tiempo a recuperar. Sí que es cierto que vas con las piernas bastante petadas, que has acumulado bastante lactato, y el 2000, pues obviamente, pues vas más petado que si fueran separadas. Por eso, si te las hacen separadas el 60 y el 300 y el 2000, pues vamos a ver unas notas más altas en las pruebas físicas. No hay ningún problema, con eso jugamos. La diferencia este año, pues está en esta prueba, en los 100 metros de natación. En años anteriores eran 50 metros de natación. ¿Qué pasaba con 50 metros de natación? Pues que la mayoría de personas ni la entrenaba. Llegabas a la piscina, pasabas el corte, entrenabas piscina. Eso era lo normal, si sabías medianamente nadar, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final era una prueba en la que saltabas, nadabas, pegabas al agua si era necesario, y bien o mal la solías pasar y se pasaba bastante bien. Ahora cambia bastante la película con 100 metros de natación porque tienes que ser muchísimo más técnico y tienes que tener una resistencia mínima, al menos, para poder meter ese 100 metros. Sí que es cierto que el 10 me parece, es decir, sacar los 5 puntos en este caso, me parece bastante complicado. También me parecía bastante complicado meter 28 segundos. Hay pruebas que son mucho más sencillas, la natación creo que no es una de ellas. Ahora vamos a ver las medias porque las tengo sacadas, pero bueno, es una prueba que va a ser bastante, creo, bajo mi punto de vista, va a ser bastante determinante en la puntuación final. Como veis, anteriormente se puntuaban sobre 25 puntos, entonces las 6 pruebas se marcaba un máximo de 4,167. En este caso, las 6 pruebas se puntúan sobre 5 porque son los 30 puntos. Están extrapoladas de la misma forma, es decir, la cuerda, los mínimos son iguales, lo único que cambiaba era, creo recordar, algún punto intermedio, y si no, pues me estoy columpiando, pero bueno, los mínimos son iguales y los máximos son iguales, es decir, para el press de banca el máximo son 55 repeticiones, para hombre, para mujer son 33, que este es el que han bajado, ¿vale? Que antes eran 40 para mujeres, ¿vale? Y la puntuación es exactamente la misma. 750 es el 2000, la prueba más odiada por todos nosotros. Perdón, esto es 740, ya decía yo. 740 en el 2000 es el 5, es pasar, no que te den 5 puntos, pasar el corte. Y 620 serían 5 puntos, sería un 10, ¿vale? La nota máxima. Esta es la prueba más odiada por nosotros. Esta es la comparación. Como veis, es igual, lo único que cambia es mujeres que le han bajado las repeticiones para el 10 en press de banca, pero el resto es completamente igual. Vamos a ver los antecedentes y las notas medias de las 125. ¿Vale? Aunque hay cosas que han cambiado como la natación, se puede extrapolar bastante bien. Fijaros, esta sería la marca media. Esto, a ver, esto no es oficial. Creo que pasaron 167 opositores. Esto lo he hecho yo con el Excel, ¿vale? Pero bueno, la marca media. Del 60, 300 y el 2000, la cuerda press de banco y el 50 de natación. El 50 de natación ahora mismo no nos es relevante porque no se puede extrapolar. Un 50 de natación es totalmente diferente a un 100 de natación, ¿vale? Pero bueno, la nota media y la nota máxima, como veis que era 467, el único que era 465 era en el press de banca, pero ahí está. En el 60 de media, no el mejor, no el puto top, no, de media se hacen 8 segundos, en el 300 40 segundos con 36, en el 2000 7 minutos. Esto me ha sorprendido porque yo pensaba que la gente iba peor, pero en el 2000, claro, es que hay gente que va muy top, ¿vale? Hay gente que mete 620, ya lo veréis, y por debajo, ¿vale? Pero en el 2000 7 minutos de media, la cuerda 712, que me parece muy buenas cuerdas, cada vez hay mejores cuerdas y estoy contento por ello. En el press de banca 52,18, esta es la prueba
que más sorprende a la gente porque se piensan que todos meten 55 y yo es donde más gente he visto caer en el press de banca. Y 50 de natación, como veis, pues es un 3,90 de media, 30 segundos, casi 31 segundos en un 50. Y la nota media total son 22,46. Recuerda que esto está sobre 25 puntos, no sobre 30. Esto equivaldría, te lo he puesto aquí, ¿vale? En la promoción de las 267 valen 30 puntos. Por lo tanto, sería el equivalente a 26,97, es decir, casi 27 puntos, ¿vale? De media. Es decir, si estás por debajo, pues esto al final va a depender mucho del nivel de los opositores que haya, ¿vale? Pero si lo extrapolas, si está por debajo de 27 puntos, sabes que tu puntuación, que tu posición en la tabla debería tender a bajar, ¿vale? Alejarte de esos puestos de plaza. Si estás por encima, pues tienes que entender que vas a subir. Ahora bien, que el nivel de los opositores sube este año o si se mantiene va a ser así. Que sube, pues entonces tienes que sacar todavía más puntos para poder acercarte a esa plaza. ¿Vale? Recuerda que solo cambia 50 metros por el 100 de natación. Enfoque, ¿cómo dividir las 10-12 semanas? Pues va a depender de qué has hecho antes. Nosotros, por ejemplo, estas 2 últimas semanas dentro de la academia lo que hemos hecho ha sido bajar bastante el volumen porque son situaciones de mucho estrés y corremos el riesgo de lesión. Entonces hemos bajado bastante el volumen y hemos hecho una descarga realmente y hemos metido muchos ejercicios accesorios. ¿Por qué? Porque se estaban manteniendo los plazos y queremos empezar esta primera semana con pies de plomo, porque venimos de un periodo bastante jodido, así hablando en plata, y ya he tenido que echar la bronca a algún opositor, y tenemos que volver a coger, como si fuera una mini pretemporada, otra vez forma, para volver a enfocar de una forma efectiva esas 10-12 semanas que nos quedan, esas 9-11 semanas que nos quedarían después de esta primera semana, ¿vale? Y hacerlo con mucha cabeza, ¿vale? Con mucha cabeza. Ya tenemos una fecha fin, entonces podemos empezar a preparar respecto a esa fecha fin. ¿Qué pasa? Que va a haber tiene que ser flexible. Va a haber unos cuantos ajustes entre medias dependiendo de si el examen es un día o si las pruebas físicas es otro. La más relevante, como siempre, es el 300 y el 2000. Van a ser los más relevantes a la hora de planificación y el resto puede variar mucho más, pero no va a ser tan significativo como esas 2 pruebas. También va a depender de qué punto partes. Si te has metido en la biblioteca estos 2 últimos meses para poder apurar al máximo, como ahora empieces a meter bastante volumen o bastante intensidad, vas a petar, ¿vale? Entonces va a depender del punto en el que partes. Si te has mantenido, pues seguramente tu nivel de progresión pueda ser más corto, tu nivel de adaptación otra vez pueda ser más corto y puedas alcanzar un nivel alto mucho más, entre comillas, rápido. ¿Cuántos días de entrenamiento por semana? Individualizarlo, ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo son 6 días de entrenamiento por semana, dejando 1 de descanso o, dependiendo de cada uno, de rodaje suave o de piscina suave, ¿vale? ¿En qué me debo enfocar si voy mal? Pues si vas mal y quieres pillar plaza, tienes que ver en qué prueba puedes rascar más puntos en el menor tiempo posible. En el 2000 no suele ser el caso, habrá casos aislados, pero no suele ser el caso, ¿vale? Seguramente en cuerda, en press de banca, puedas rascar más puntos que en un 2000. Incluso en el 300 puedas rascar más puntos que en el 2000 y eso va a depender mucho de la estrategia. Si quieres que te ayudemos, pues ya sabes, pues te vienes a la academia, ¿vale? Y va a depender de la estrategia que tengas que seguir y de tus características personales, ¿vale? Características individuales. ¿Errores comunes en este punto? Ahora acabas de pasar pues por un tiempo de que estabas estudiando 7, 8 o 9 horas al día parado en una silla y ahora vas a tener todo ese tiempo libre más los descansos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la gente suele meter mucho volumen de entrenamiento porque se ve con tiempo y encima estás durmiendo bien, estás descansando. Eso puede ser un error. ¿Y qué nos va a llevar eso? Pues a un sobreentrenamiento. Menuda putada, ¿vale? Menuda putada cagarla aquí. También puedo pasar de vueltas, es decir, quiero apretar de más y no estoy adaptado para ello. Lesión, ¿vale? O no ajustar bien los ciclos, es decir, la fase de carga, de descarga, el tapering. Eso es importante que lo tengáis bien ajustado, sobre todo en este momento, porque es que si no, la liamos, ¿vale? Vale, ¿qué es lo más importante? Analices tus capacidades, crees un plan flexible, es decir, que puedas ir adaptándolo porque es necesario. A lo mejor un día estás de puto bajón y no tienes que entrenar a tope, ¿vale? O estás currando. Si estás currando y sabes de currar o eres bombero y estás preparando una Comunidad de Madrid y acabas de salir de una guardia jodida, no puedes hacer un entrenamiento de alta intensidad ese día. A lo mejor tienes que adaptarlo y hacer un rodaje o irte a descansar directamente, ¿vale? Eso es muy importante. Que analices tus capacidades y crees un plan flexible y después que lo individualices al máximo y que confíes, sobre todo, que confíes en el proceso. Esto es lo más importante. Al final son 10-12 semanas para acabar y listo. Y para acabar,
se me queda ahí encima, en medio, ¿vale? Solamente te voy a decir que si te voy a dejar, de todas formas, creo, sí, solamente te voy a dejar, a ver si consigo hacerlo, ¿vale? La planificación de esta semana, de esta primera semana del mes abajo, para que la descargues y la puedas echar un ojo, la que nosotros metemos en la academia. Si quieres entrenar con nosotros, pues estás a tiempo. Seguramente ampliemos ahora mismo a 2 días. Nosotros estamos metiendo sesión de carrera y de gimnasio en el mismo día. No hay ningún problema porque está bien enfocado y tienes un volumen, tienes una intensidad adecuada y lo estamos individualizando al máximo con la gente que viene. Todavía podemos hacer eso. Y sí, y en el futuro lo vamos a hacer porque creo que es la única forma de mejorar dentro de esta oposición. He visto a gente joderse, gente muy top en pruebas físicamente, joderse por no adaptar los entrenamientos. Seguramente ampliemos también a otro día más, así que eso lo iremos diciendo. Mucha cabeza, sobre todo mucha cabeza. Comer bien, descansar bien y entrenar con mucha cabeza. Sobre todo si estáis arriba y si no también, joder, si conseguís pasar este corte, que va a ser de los más altos, va a marcar un antes y un después, va a ser de los más altos, hacerlo con mucha cabeza. Así que poco más, daros la enhorabuena a todos. Hayáis pasado o no el corte, porque os habéis enfrentado a esta pedazo de oposición y van a venir años muy buenos. Así que tranquilidad, foco y a por todas. Nos vemos en la academia. Cualquier cosa, pues nos vais preguntando. Un saludo.